10 de la mañana, 35 minutos, hora en toda la hermosa República Argentina. Hasta el mediodía somos Buen Día Día, el delivery informativo más completo del sur mendocino. Usted ya lo sabe, si la noticia no viene a nosotros vamos hacia la noticia. En este caso, gentilmente, la noticia se ha acercado hasta los estudios de FM Voz. Damas y caballeros, estuvimos hablando hace algunos días con Miguel Ángel Sánchez Nahuel, que ya está aquí con nosotros, a quien le agradecemos mucho. Él es descendiente mapuche y ha estado haciendo una investigación para sacarse el sombrero, verdaderamente, y que va a contar un poco la historia de su tatara, no sé cuánto, Tatarabuelo. Tatarabuelo. Está bueno, bien, sí. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Gracias, buen día. Gracias estás? por recibirme. He llegado ayer a San Rafael y bueno, acá seguimos con, digamos, ya el final de la investigación que hice de mi libro, ¿no? Que ya está terminado. Estamos haciendo algunos retoquitos de mi libro que se llama Voy caminando hacia mi origen, que se trata de la historia de dos hermanos mapuches. Yo soy mapuche. Uno es Gabriel Nahuel, indio amigo, como te decía anteriormente, y el otro es Santiago Nahuel. La historia los puso como indio amigo el ejército a Gabriel y a Santiago como el indio rebelde, pero indio rebelde me han llamado porque él en la época de la conquista del desierto, él defendía su territorio. Claro, sí, viste cómo de algún modo la historia ha también, o por lo menos una parte de la historia ha intentado ocultar o dar vuelta a la situación, ¿no? Porque terminás tratando de rebelde, alguien que está defendiendo su casa, me parece una locura, ¿no? Exactamente, como hay un dicho que dice, la verdadera historia lo escriben los vencidos. Sí. Esa es la verdadera historia. La verdadera historia fue tapada por X cosas, digamos, todo lo que fue la conquista del desierto, ¿no? Claro. Como te decía anteriormente, 1878, donde hubo un genocidio bastante grande, donde yo siempre digo que los primeros desaparecidos que hubo en este país fue el pueblo, digamos, los pueblos originarios, ¿no? Santiago, como yo te explicaba anteriormente, ha sido atraído acá a San Rafael como esclavo. ¿En qué año estamos hablando para ubicarle a la gente? 1878, 1879, que fue la parte de la conquista del desierto, donde se exterminó a los pueblos originarios. Hablamos de mapuche, pehuenche, hablamos de los cuon, hablamos de los huichi. ¿De cuántos aborígenes estamos hablando más o menos? Si es que existe un número, por lo menos aproximado. En Balcheta había más o menos 10.000 prisioneros. ¿Sí? Mucha cantidad de prisioneros. Claro, porque hay que tener en cuenta la población que teníamos en aquella época. Exactamente. Balcheta, estamos hablando para que la gente entienda, los oyentes, Balcheta está en Neuquén, fue el campo prisionero del exterminio de los pueblos originarios, donde de ahí se destruían para trabajar en los campos. En este caso a Santiago Nahuel le ha tocado ser traído a San Rafael con un grupo de 500 familias o 500 indios, vamos a decir, donde, bueno, la historia los tiene muy perdidos. No sé si en San Rafael hay un antecedente. Yo busqué, investigué acá en San Rafael y no encontré ni siquiera ningún antecedente que haya llegado acá Santiago. No hay huella de Santiago. Simplemente me encontré con la huella de Santiago de acta de infusión que la logré en la casa de Mendoza, en Buenos Aires, en la parte de registro civil, donde me atendieron espectacularmente, me asesoraron, en lo cual estuvieron ellos investigando un mes para otorgarme esta acta de infusión. ¿Por qué? Porque era costumbre en la época de la conquista, una vez que fueron prisioneros, de cambiar el apellido, modificarle una letra o dos. Yo, en mi caso, dentro de la familia de mi mamá, ¿no? Yo soy mapuche por parte de mi abuelo materno. Mi mamá tiene 11 hermanos y de esos 11 hermanos hay 5 que es Nahuel con H y los otros 5 Nahuel con G con diélisis en la U. Sí. O sea... ¿Y por qué lo hacían esto? ¿Después para entorpecer un poco la búsqueda, para esconderlos o para de algún modo cambiarles el origen? Ellos los hacían más que nada para hacer desaparecer a un pueblo, ¿no? A una cultura. Pero bueno, hay un dicho también que dice... Podrán cortar del árbol las ramas, los troncos, pero nunca las raíces. En este caso, bueno, yo soy parte de esa raíz. Sí, Miguel, ¿cómo es por ahí para quienes no sabemos? Porque por ahí podemos haber visto alguna película o demás. Cuando fueron trasladados hasta esta zona, ¿cómo lo hacían? ¿Bajo qué? Caminando, los traían caminando. Los trajeron caminando de Balcheta acá a San Rafael, habrá más o menos unos 500, 600 kilómetros, no recuerdo mucho ahora, pero sí, los trajeron caminando. Ante frío, en esa época lo han traído, hacía frío, imagínate caminar 500 kilómetros
hasta acá. Hambre, desnutrido, dentro de ese campo hubo genocidio, maltrato, humillación, violaciones a mujeres, familias separadas, digamos que algo muy, muy doloroso, ¿no? Qué doloroso, ¿no? Muy, muy doloroso. Porque aparte, digamos, el humano haciéndole al humano, algo, digamos, ¿no? Yo siempre digo que todo es por, digamos, fines políticos en esa época y fines económicos, ¿no? Quedarse digamos, con las tierras de los pueblos originarios, porque, como yo te decía anteriormente, la conquista del desierto, y uno se pone a pensar, ¿por qué desierto había personas, había pueblos sí, mucho antes habitando, mucho antes que... Bueno, lo mismo pasa ahora con la discusión, ¿no? Cuando llaman, porque hay gente que estaba antes que nosotros hace rato, y que uno caer y esta persecución, y después, ¿por qué crees que es así? Porque incluso debe haber una historia que por ahí esconde un poco lo que decíamos, ¿no? La realidad, y uno se agarra de ahí, que cree que tiene algunos derechos sobre aquellos que están mucho antes que nosotros, y que incluso cuidan el planeta y la Tierra, ni hablar, mucho mejor que nosotros, ¿no? Mira, yo te voy a hacer, hay una cosa que yo en esta investigación he podido razonar, ¿no? Un pueblo originario, y vamos a recordar acá al General San Martín. Uh-huh. Hay una frase de General San Martín, en la cual está escrito en el diario de San Martín, donde dice que esta patria fue hecha con los esclavos, los negros y los indios. ¿Por qué? Porque cuando se forma el ejército de los Andes, ¿sí? Las familias adineradas, digamos, con pudor de plata en esa época, no quería mandar a sus hijos al ejército. Entonces, por cada hijo que no mandaba 3 esclavos, en compensación que ese hijo no vaya a la guerra o al cruce de los Andes, ¿no? Entonces, San Martín siempre dice, y no olvidemos tampoco que San Martín era hijo de un aborigen guaraní. Él siempre dice, está claramente en que pueda tener acceso al diario de San Martín, él siempre dice, mis hermanos, mis paisanos, cuando se reunió acá en Mendoza, antes de hacer el cruce de los Andes, con los pehuenches, los ranqueles y los mapuches, en los cuales él fue a pedirle permiso para hacer ese cruce, porque ellos ya conocían el territorio. Entonces él siempre decía, mis hermanos, mis paisanos, los indios. Mirá cómo tenés un ejemplo, San Martín, podría citarte otro de la otra vereda, Sarmiento, por ejemplo, ¿no? Sarmiento es como que un poco empezó lo que es en principio el genocidio. Claro, aparte, hasta casi te diría, en ese principio de genocidio, ¿no? Tratándolo casi como una especie de sub-B o clase B. El Sarmiento, ahora recuerdo una frase que decía que a los indios había que matarlo hasta el más chiquito, porque se traía el odio, digamos, de los más grandes. Y hablando de Sarmiento, mirá cómo comenzó la persecución de Sarmiento. Yo acá tengo un papel, no sé si estamos teniendo vivo, lo ve. Esta es una copia del primer censo que hizo Sarmiento, 1869. A ver, acá la tengo, mirá, acá en esta, ahí, más o menos, ¿cómo está ahí, operador? Bien, perdón. Sí. Esa es una copia del primer censo que hizo Sarmiento en 1869, donde empezó un poco a querer registrar en varias zonas donde había poblaciones de indios, ¿sí? Hizo un censo general. En ese primer censo que, bueno, yo tuve varios meses para adquirir, esta es una copia, adquirir el original sellado digamos, en el Archivo General Nación, Buenos Aires. Ahí encontré a Gabriel Nahuel, el indio amigo. Gabriel Nahuel acá está registrado, él y sus hijos, ¿no? Que este censo fue hecho en la Barrancosa, en el partido de Bragado, donde estaba sentada la tribu del cacique Railef, ¿sí? Era parte de esa tribu donde eran los indios amigos. Entonces acá yo, con este primer censo que ubico a él, empiezo a hacer mi investigación. Esto te estoy hablando hace 6 años cuando empecé mi investigación. Después me encontré, con Gabriel, como te decía anteriormente, indio amigo, participó en el cruce de los Andes, participó en la batalla de Chacabuco, en la guerra de los caudillos, después está Lapín Nahuel, otro ancestro mío, que hizo el Tratado de Paz en la Laguna de los Huesos, en Luján, cuando estaba, digamos, parte de la corona española acá en Buenos Aires, que Argentina no era Argentina todavía. Así que hay una historia muy rica. Yo investigando a Gabriel, hice muchos recorridos. Después hice el recorrido que él hizo del sur. Por eso hice hace 2 años el recorrido del sur, ¿no? El recorrido que hizo del sur para llegar a la Barrancosa, a Bragado. Y me quedé una emoción terrible, porque sí, cruzó toda esta montaña, cruzó todo por acá,
180 años, 150. Aparte estamos hablando en condiciones porque, digamos, ni tecnología, ni... Caballo caminando, no existía otra cosa. Sí, 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 sí. Días y días y con su familia. Entonces, después de investigar a Gabriel y todas sus hazañas, las cartas que le escribió Mitre a Gabriel, cuando ya ellos son adultos, Gabriel ya pide la baja como indio amigo en un ejército, porque tenían mandos ellos dentro de la tribu. Mitre le concede la baja a la tribu, ya como para que no combatan más, y le dan las tierras, lo que es ahora, bueno, la Barrancosa en Bragado, en lo cual esas tierras después, obvio, las pierden, ¿no? Después una carta también que hace Rosas, que se escriben con Rosas. Es la historia muy extensa, yo te voy resumiendo, ¿no? Un poquito, porque todo esto está en el libro, ¿no? Bueno, hablando de eso, justamente que Miguel ha venido porque va a presentar este libro que ya estás ultimando detalles. ¿Cuándo sería? Y mirá, yo calculo que más o menos en un mes y medio, 2 meses, ya el libro estará acá en Argentina y tratando, bueno, ahora cerrando unas cositas con Barcelona, España, en lo cual también... La editorial, perdón, ¿cuál es, Miguel? Crons. ¿Es de acá? ¿Dónde? Es de Barcelona. Barcelona. Te estoy hablando de Barcelona. Sí. Acá en Buenos Aires estamos ahí viendo, no te puedo decir la editorial porque estoy con dos... Ahí, digamos, tire y afloque con las dos. Sí. Pero en Barcelona va a ser la editorial Crons, que está en Barcelona, en lo cual... cuando le tuve comunicación con ellos por intermedio de un amigo que es escritor en España, en el cual soy miembro de escritores en Barcelona, le envié un poquito lo que era mi libro, él lo presentó a la editorial y a la editorial yo dije, bueno, yo estoy hablando también de la corona española en esa época, dije, será muy difícil hoy en día, pero no, lo aceptaron y le pareció una historia muy buena, una historia en primera persona, muy buena y bueno, es parte de la historia lo que pasó, ¿no? Y bueno, sigo con mi libro, yo investigo a Gabriel, bueno, después de investigar a Gabriel, un amigo, un antropólogo amigo allá en Buenos Aires, me tiró un dato que había un Santiago Nahuel, que había sido prisionero digamos, de la conquista del desierto y traído a San Rafael. Entonces, me voy al Archivo General de la Nación, busco una semana, buscando en el Archivo General de la Nación, ahí acostado de la Casa de Gobierno, buscando a ver si me podía encontrar a Santiago, en lo cual no lo encontré, porque imagínate que hay archivos grandísimos, dejé mis datos, todo, y bueno, me fui. Entonces, cuando me voy a los días, digo, no, voy a buscar en la Casa de Mendoza. Me fui de la Casa Mendoza, ahí en Callao y Corrientes, donde me fui a la parte de registro civil de la Casa Mendoza, y ahí empiezo a preguntar, Santiago Nahuel, Santiago Nahuel. Entonces, cuando acceden a la computadora, buscan Nahuel. Aparecieron, me dice, hay 500 Nahuel, pero Nahuel con H. No era con G, que cambiaba. Claro. Yo justo había ido con este papel, con este documento, después de ir 2 o 3 días, y ahí como que me doy cuenta, digo, no, digo, fíjate que Nahuel es con G y él sin la U, y ahí cambió, y ahí aparece Santiago Nahuel. Aparece Santiago Nahuel en esta, no sé si la quiere mostrar, en esta acta de infusión de los hijos de Santiago. Ahí está atrás sellado de la Casa Mendoza, donde me dieron en la documentación. Así que me encuentro con eso. Y después me encuentro que, bueno, recibo del Archivo General de la Nación, me confirma la información que Santiago sí, había sido traído. ¿Y ahí qué sentiste en ese momento? Porque fue como, Uno ¿no? Siente... Una mezcla seguro también, ¿no? Uno tiene una mezcla de sensaciones, ¿no? Como yo te decía anteriormente, uno dice, un ancestro mío tuvo con próceres o grandes caudillos de la historia, sí. que los libros los marcan, y uno dice, wow, qué bueno, impacto, ¿no? impacto, qué interesante. Y después me encuentro con la realidad de la conquista del desierto y se te mezclan las emociones. En un momento estás contento, en otro momento como que agridulce, llorás. ¿no? Yo, por ejemplo, te estoy hablando ahora, estoy emocionado porque es como que me pienso, digo, me tocó a mí llevar esta responsabilidad de sacar a la luz lo que fue su historia, ¿no? Porque una historia de héroes a una historia triste, ¿no? Porque decir prisionero, y uno se imagina, a veces ve una película de otras cosas, y ve los prisioneros en los campos y todo eso, y uno imaginase decir, wow, pasaron todo esto, qué barbaridad, ¿no? ¿Por qué llegar a esto? ¿Por qué llegar digamos, a
a genocidio, maltrato, humillación Bueno, y al fíjate, ser humano. perdona que te interrumpa, Miguel, Sí. yo no sé hasta qué punto las cosas han cambiado tanto, ¿no? Bueno, o decime vos, decímelo Mirá, vos. las cosas, bueno, no hay tanta barbarie como esa época. Mm. Las cosas no cambiaron todavía. No cambiaron porque sigue existiendo la discriminación hacia los La pueblos persecución originarios. incluso también, ¿no? También por el tema de territorios, las comunidades reclaman, digamos, las tierras ancestrales. Muchos dicen, no, pero si no tienes papeles. No, porque no había papeles en esa época. En esa época era la palabra y valía. Era un documento la palabra. En 1800. Era un Claro, documento sí, la sí. palabra. ¿Entendés? O te daban un papel. En el caso de, como te explicaba anteriormente, en la Barrancosa, Mitre, cuando le otorga a la tribu de Melinao y Ralef, le entrega toda la parte de la laguna, de la Barrancosa y Embragado, y le entrega todas las tierras, se lo da con un papel, aprobado por la Cámara, digamos, de la presidencia de esos años. Te estoy hablando antes de 1878, antes de la conquista. Entonces le da un papel, pero no era una escritura. Vengo yo con una escritura, así, ¿viste? Entre comillas. Entre comillas, Sí. yo soy el dueño. Y te echaban, te venían con el ejército y te echaban. Entonces, muchas cosas pasaron de eso, y muchos discuten, y no porque otro caso que dicen, los mapuches son chilenos. No son chilenos. No, porque aparte de Argentina no existía Argentina. No existía Argentina, no existía Chile. Chile, claro. No, o sea, lo único que separaba a los Mm. dos países hoy era un accidente geográfico que eran La las cordillera. cordilleras. Sí. Pero Argentina no era Argentina y Chile no era Chile. Claro, no existía. Me dicen, porque eran los pehuenches. No, los pehuenches pasaban para el lado de Chile cuando era Chile y venían para acá. No existía. O sea, hoy en día sí. Hoy en día yo soy mapuche, nací en argentino, soy argentino, soy mapuche argentino. Ujú. ¿Sí? Me crié en un sistema de nación. Y también estoy de desacuerdo con algunos dicen la nación mapuche. Somos un pueblo, no somos nación. Vivimos, cada uno nacimos en un país y respetamos, somos de esa nación, de ese país, ¿no? Con eso totalmente desacuerdo cuando dicen nación mapuche, nación mapuche. Fue nación mapuche. Porque cuando los españoles, cuando invadieron Chile, que no era Chile, no podían derrotar al pueblo mapuche. ¿Sí? La corona española, te estoy hablando del año 1600, no me quiero confundir, pero que era 1656, la corona española declara al pueblo mapuche como nación, porque eran grandes guerreros y no pudieron terminar de hacer la invasión, lo que es Chile hoy en día. Pero fue declarada la nación en esa época. En lo cual, bueno, también te he comentado de Martín Nahuel. Martín Nahuel yo lo he encontrado por una investigación periodística, digamos, en el archivo de Santiago de Chile, unos periodistas amigos de Radio Concagua, en los cuales quiero saludar. Ellos han hecho una investigación, después que me hacen un reportaje, y se encuentran con, ese viene a ser mi tatarabuelo, Martín Nahuel, que fue ahorcado en la Plaza de Valdivia, cacique, fue ahorcado por la corona española por no, digamos, no obedecer a lo que ellos le proponían, entonces fue ahorcado digamos, en la Plaza de Valdivia. Uno de los tantos, seguramente, porque muchos eran así, que se les exigía cambiar incluso de creencia. Imagínate que... Bueno, hasta cambiar de Dios, cuando para un creyente debe ser terrible, ¿no? A eso estamos hablando. A ver. Nosotros los pueblos originarios creemos, tenemos, ya de hace años, 500 años, y existe hace mucho más los pueblos originarios, nuestra creencia es la cosmovisión. ¿Sí? La cosmovisión es la naturaleza, el sol, las plantas, el agua, El fuego. la luna, las estrellas. Esa es nuestra cosmovisión, ¿sí? En lo cual uno se da cuenta hoy en día que es lo que está salvando el planeta, ¿no? A pesar de todas cosas, contaminación que hay hoy en día, muchos recurren a los pueblos originarios para tratar de encontrar una solución y cómo se puede hacer. O sea que nuestra cosmovisión viene de siglos y siglos y digamos, es efectiva, quedan en eso. Hablando de la parte digamos, de la iglesia, yo acá te traje otro documento, porque traigo documentos, porque de eso se basa mi libro también. Este es el primer bautismo que hace la iglesia cuando empieza a evangelizar a los pueblos originarios. Este bautismo fue en el año 1874, a Gabriel Nahuel y su familia, en la Barrancosa. No sé si quieren mostrarlo. Esto lo tuve en la iglesia, acá está sellado el original, en la iglesia de Bragado. Ahí cuando se empezó a evangelizar a los pueblos originarios. Ahí está Gabriel Nahuel con sus hijos, su mujer, cuando fueron bautizados. Así que ahí se empezó en el año 1874, estamos hablando, ¿no?
Y aquellos que no querían o se negaban, supongo que no era muy lindo el final que tenían, ¿no, Miguel? No, todo, viste, yo siempre digo, sería muy difícil, ¿no? Tratar de imponer una idea o una religión a alguien que no entendía, que Claro, ya había nacido con una a ver, con una cultura. démoslo vuelta, perdona, Sí. Miguel, al revés. Por ejemplo, que si uno es católico, o sea, que tu abuela era católica, tu papá católico y vos también católico, y que viene alguien y de repente tenés 40 años y te dice, señor, ahora usted es otra cosa, tal cosa. Es algo, digamos, es chocante y nadie te puede imponer Menos ni una una creencia, religión, ni una claro. religión, Sí. ni una religión, ni una creencia, ¿no? Uno decide Sí, sí, lo sí. que quiere ser. Ahora, si vos decidís que querés ser, está bien, pero si vos no querés ser algo y te obligan, y ahí es cuando empiezan los conflictos, ¿no? ¿Por qué yo tengo que hacer esto si yo no quiero hacer esto? Yo soy esto. Digamos, un conflicto bastante grande. Pero bueno, esa es la historia que pasaron los pueblos originarios. Y te sigo contando un poco de Santiago, ¿no? Digamos, yo te voy resumiendo porque es muy amplia la historia. Santiago, bueno, como te decía anteriormente, fue traído como prisionero de la conquista del desierto acá a San Rafael. Fue traído a trabajar, yo digo esclavo, pero no me gusta esa palabra esclavo. Fue traído a trabajar a a las vendimias, a los campos acá, y después le formó su familia acá en San Rafael. Yo, o sea, yo en mi cabeza, en toda esta investigación, digo, qué vida dura que habrá pasado, ¿no? Porque traído caminando, muerto de hambre, de frío, la humillación que sintió, porque sé que hubo humillación, por lo que leí, es doloroso. A mí, digamos, de mi parte, a mí me toca muchísimo, porque saber que parte de mis ancestros hayan pasado digamos, por esa situación, ¿no? Es bastante doloroso, en lo cual, como te decía anteriormente, las mujeres fueron violadas, los niños separados a sus familias, a familias pudientes, para trabajar como sirvientes, violaciones donde se mezclaban, digamos, los pueblos, las mujeres originarias con los criollos o algunos militares, donde se le cambiaban los apellidos, los nombres, una barbarie terrible, pero en lo cual no pudieron, digamos, eliminar a un pueblo ni la cultura Y de un todo su pueblo legado, claro. y todo su legado. Y como yo te decía anteriormente, me di cuenta de eso porque, bueno, yo soy una consecuencia de esa conquista. Yo tengo 53 años y después todo este tiempo que ha pasado, que yo venga de repente, como te decía anteriormente, a presentar un libro con una documentación y un recorrido que he hecho de 6 años, para mí es, digamos, yo siempre digo, es la mejor herencia que me hayan dejado mi abuelo, porque yo soy un mapuche por parte materno, ¿no? Mi abuelo y mis ancestros, para mí es el mejor legado que me hayan dejado de tener esta historia. Miguel, tengo que ir a las noticias de las 11, se nos ha pasado volando, te digo que son para varios programas, ¿eh? Obvio. Contame, bueno, amiga, la gente se viene pronto, muy pronto, como dicen en la tele, pero ahora lo decimos en la radio. Se viene Voy caminando hacia mi origen, un libro que... Un libro que va a dar que hablar, ¿no? Ujú. Pero no porque por rencor o por otras cosas, sino un libro de historia para que la gente sepa lo que pasó verdaderamente y la gente sepa que acá en San Rafael incluso hubo un prisionero de la conquista, Santiago, un abuelo, un indio, un mapuche, que también hizo parte de que es San Rafael, ¿no? Parte por su trabajo, por Sí. cómo trabajó acá y todas esas cosas, formó su familia acá, en lo cual la historia que él tiene, esto es interesante, estamos hablando, yo te hablaba de Santiago y te hablaba de Gabriel. Yo con Santiago y Gabriel me lo encuentro que son hermanos. Al final de mi libro me encuentro que son hermanos. Wow. Uno indio amigo y otro indio enemigo. Le digo yo, pero no es enemigo. Y me encuentro que son hermanos. Para mí es una gran emoción cuando me enteré, me di cuenta de eso, juntar a dos hermanos después de 180 o 200, 220 años, como quieramos llamarlo, juntarlo en un libro, es porque en algún lugar estaba escrito que esto iba a pasar así. Y la historia no los pudo tapar. Bien. ¿Sí? Muchas gracias por la visita, Miguel Ángel, ¿eh? Gracias por bueno, este repaso de la historia también, esperando con ansias el libro. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por darme este espacio para poder expresar lo que es Caminando hacia mi origen. Gracias. Mira, acá y nos vamos a la tanda o a las noticias, el operador ahí sabrá. Miguel nos escribe, mira, tocayo tuyo también, justo un Miguel acá aparece, dice, la historia escrita por vencedores no pudo
hacer callar a los tambores. Es parte de una canción de Divididos que se llama Huelga de Amores y que habla un poquito de esto, ¿no? Que dice un poco también que les enseñaron a rezar con los ojos cerrados y cuando los abrieron... Le sacaron las tierras. No, bueno, gracias.